17 y capítulo 5, versículo 1 del libro de Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden acomodar. Ojalá podamos terminar tranquilo. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos y amigos, quiero hablar sobre los valores de la Reforma. Hoy es 31 del mes de octubre del año 2018, hace 500 años más uno que se marca la Reforma Protestante, que es a partir del desafío motivado por asuntos espirituales principalmente, que hace Martín Lutero en la capilla de Wittenberg, en Alemania, y desafía al más grande de los poderes de la tierra. Por eso quiero compartir algunas verdades espirituales y bíblicas que tienen que ver con la Reforma Protestante. ¿Por qué hacemos esto? Principalmente tenemos que pensar en los jóvenes, en los adolescentes, de edad y de fe, los que acaban de llegar al Evangelio y los que son muy cortos de edad, tienen que recibir información de qué fue lo que ocurrió y qué significa la Reforma Protestante. Esto parte de la idea de que los componentes de los acontecimientos históricos no se deben olvidar, deben tenerse presente, porque la historia, nosotros somos resultado de la historia. La sociedad presente es el resultado de la sociedad antigua. Entonces nosotros tenemos que aprender de nuestros antepasados. Lo bueno y lo malo hay que aprenderlo. Lo bueno para repetirlo, para publicarlo, para imitarlo, y lo malo para evitarlo, para que nadie lo repita. Entonces hay que estar edificado en cuanto a lo malo y lo bueno que ocurrió en nuestra historia. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Muchísima gente ignora lo que fue la Reforma Protestante. Otros son indiferentes. Otros apenas conocen lo que dice algunos libros de historia maquillada y manipulada por gente interesada en que no se sepan los detalles. Sin embargo, hay otros que nos interesa conocer qué fue lo que ocurrió en ese pasado histórico que corresponde a una época en que ya había sido superada la Edad Media y entraba el Renacimiento y entraba lo que se llamó la Edad Moderna, porque nuestra edad no es la moderna, es la postmoderna. Somos más que modernos. Entonces era un tiempo muy crítico en el mundo civilizado que era Europa, todos los países de Europa. Entonces la juventud cristiana de edad y de fe debe saber cuál es la importancia que tiene para nuestra fe y para el mundo la Reforma Protestante. Tiene importancia para la vida civil, para el arte, para la política, para la industria, por razones aparentemente sencillas. Había un oscurantismo garrafal en la Europa y en el mundo de ese tiempo. Un detalle:
un detalle. La Biblia estaba en latín y era prohibido que alguien que no fuera del clero leyera la Biblia. La ciencia estaba bajo el control del clero. Por eso mataron a Galileo, porque contradijo lo que la iglesia enseñaba. Es decir, que si la iglesia decía esto es verde, aunque usted viera que era rojo y usted pudiera comprobar que era rojo, usted tenía que decir que era verde. Y si usted decía que era rojo, contradecía el postulado, el decreto de la iglesia. Y eso era rebelión, eso era herejía, lo excomulgaban y lo limpiaban el pico. Entonces había que tener cuidado porque todo el arte, la música, la industria, todo estaba bajo el control del clero, de la iglesia. Y por ende, la religión y la espiritualidad, la política, hasta los reyes estaban debajo del control del Papa, en ese tiempo León X. Entonces, el único individuo que se atreve a rebelarse y a expresarse libremente es Martín Lutero. El único que se atreve a decir lo que piensa. Martín Lutero es el padre de la prensa, el padre de la publicidad, el padre del panfleto, del periodismo. Es el que abre la compuerta de la expresión pública y libre, porque hasta entonces nadie se había atrevido a pronunciarse en contra de lo que salía del clero. Y Martín Lutero lo hizo por sus convicciones religiosas y espirituales. La gente no podía disentir del postulado eclesiástico en cuanto a la fe. No podía tener una experiencia con Dios particular a la que fuera oficializada por el clero. Entonces era un tiempo de una oscuridad total. Y Martín Lutero y los hombres que se atrevían a tener un contacto con Dios y leer algo de la Biblia, despertaban y eran los que se atrevían a decir algo. Pero el anterior a Martín Lutero, que por poco desata la reforma, fue Juan Hus, 100 años antes de Martín Lutero. Y ese señor lo mataron por causa de su fe. Pero antes de morir, él profetizó que 100 años después se iba a levantar alguien que ellos no iban a poder detener. Y a los 100 años se levanta Martín Lutero. Gloria a Dios. Entonces, a Martín Lutero la civilización le debe mucho. Martín Lutero fue el que integró la música al culto, porque hasta entonces no se permitía música en el culto. Fíjense que hombres reformadores como Zwinglio y Calvino prohibían la música en el culto a Dios. Decían que la música era de Dios, pero no para Dios. La había creado Dios, pero no para que le sirvieran con la música. Y Martín, que era músico y que era compositor, fue el primero que empezó a tocar el laúd, que era el instrumento papá del piano y el órgano. Y fue el primero que se atrevió a introducir la música en la iglesia y en el culto a Dios. Martín Lutero es el que encarna, no es el único, pero fue el que encarnó la simbología de la revolución que significó la reforma protestante, que trajo el despertamiento intelectual, científico, espiritual y la libertad de conciencia. Los enemigos de la fe no quieren decir eso, pero es que antes estaba prohibido pensar. A más de un filósofo lo condenaron a muerte por pensar. Hubo alguno de ellos que tuvo que refugiarse y exiliarse en Holanda, que era un país protestante, porque estaba prohibido pensar. No se podía expresar las ideas. Era que había que creer y hacer lo que decía el clero o la muerte.
Entonces Martín es que rompe con esa desgracia. Ahora, tenía valor. ¿Pero por qué tenía valor? Porque tenía fe. Porque había conocido algo que los demás no lo habían conocido. Ahora, ¿quién era Martín Lutero? Martín Lutero era un joven hijo de una familia mediana, que en principio era muy pobre, y luego, trabajando, el padre de él logró llevarlo a estudiar a la universidad. El padre de Martín Lutero quiere que el hombre sea abogado, para que represente, para que defienda, para que prestigie a la familia. Pero no lo logró por una razón importante. Fíjese, antes de entrar en más detalles, dentro de ese oscurantismo religioso que había en Europa, también estaba la parte espiritualista o de espiritismo. Era el tiempo de las leyendas demoníacas, el tiempo de los duendes, del paganismo, de la brujería, de la ignorancia total en materia de fe. Se creía en un Dios vengativo. La cosa era muy difícil. ¿Cuántos conocieron la abuela de Jesús? Santa Ana. Porque había la idea de un Dios vengativo, de un Dios al cual uno no se le puede acercar. Entonces, como Dios el Padre es inaccesible, Cristo es semi-inaccesible, está sumamente ocupado. María, que es la madre, también está demasiado ocupada para ir. Entonces dime a dónde la abuela de Jesús, Santa Ana, para que Santa Ana hablara con María, María hablara con Jesús y Jesús hablara con el Padre. Que Dios tenga misericordia. Se pensaba que Dios era cruel, sanguinario, como ellos. Era la idea griega y romana de los dioses. Entonces, esa era la idea que había en Europa del Dios que ellos decían representar y que ellos decían predicar. Entonces Martín está estudiando derecho. Va a su casa en unas vacaciones, que era apartado de la ciudad donde él estudiaba. Y cuando viene de camino, atravesando un bosque, porque en ese tiempo eran las cosas así, en un camino atravesando un bosque se desata una tormenta. Esa tormenta amenaza con desbaratar todo, como son los ciclones. Ya él tenía en su mente un amigo de infancia que un rayo en una tormenta lo había fulminado. Y cuando él ve esta tormenta y siente los truenos, el hombre está tembloroso, nervioso, asustado, creyendo que ya llegó su último día. Piensa que va a morir. Y cuando le truena a uno bien cerca, él cae en un éxtasis, desmayado en el suelo. Y entonces él hace una promesa, él clama a Santa Ana, porque era la que estaba más fácil. Él clama a Santa Ana, que además era la diosa de los mineros, y su papá era minero. Entonces él clama a Santa Ana y piensa, no vale con que yo clame a Santa Ana, tengo que prometerle algo para que me salve. Entonces le dice, si me salva de esta, si salgo vivo de esta situación, me voy a consagrar y voy a ser monje. Bueno, lo salvó o se salvó. El hombre cambia el derecho, la abogacía, por el monje, por esta experiencia. ¿Por qué? Porque si había alguien, según el concepto de ese tiempo, si había alguien que tenía la salvación asegurada, eran los monjes. Lo demás era inventando. Pero los monjes tenían la salvación asegurada. Entonces él dijo, bueno, para yo garantizar mi salvación, me tengo que meter a monje. El hombre está metido a monje. Se metió a al Agustino, padre Agustino.
y empezó y estaba tiempo en su sacrificio, buscando la vida piadosa, acercándose a Dios, pero tenía un problema, que mientras más buscaba y más se acercaba, más vacío se sentía. Entonces estaba en una situación desastrosa, ansiaba la santidad, ansiaba sentir la paz de Dios, y lo que se le aumentaba era el miedo, el terror. Hacía ayunos. En una ocasión se trancó en su habitación, le puso llave por fuera y por dentro para que no lo molestaran, y se dedicó a ayunar hasta encontrar a Dios. Pero uno de sus amigos sospechó y derribó la puerta y entró. Si no entra, a lo mejor se muere, porque no quería comer, porque él tenía que ver a Dios. Esos sacrificios lo tenían debilitado, pero su parte espiritual no avanzaba. Hacía buenas obras, hacía todo el esfuerzo que él creía, pero su vacío continuaba dentro de él, hasta que encuentra una Biblia encadenada a la pared. Entonces él sabía latín, él había estudiado latín y griego. Entonces leyó la Biblia, entendió la Biblia, y tuvo un tiempo leyendo Biblia hasta que llegó al versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, donde dice que el justo, que fue lo que más le llamó la atención y lo que disparó su fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El justo existirá, que es lo que significa el original. No es solamente que estará vivo, es que va a existir. Toda su vida dependerá de su fe. Entonces él comenzó a analizar. Cuando él empieza a entender qué es lo que hay que hacer, se da cuenta que el asunto no está en las buenas obras que haga. Descubre que para él acercarse a Dios es indispensable la fe. Más adelante encontró donde dice en 11:6 de Hebreo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el encuentro con la Biblia surte un efecto y el hombre comienza a abrir los ojos y a ver cosas raras en su entorno. Entonces surgen los desacuerdos. Tal vez Martín Lutero nunca pensó abandonar su iglesia. Él lo que pensó fue en reformar su iglesia, corregir su iglesia, despertar su iglesia. Él creía que sus líderes, sus superiores, eran inocentes de lo que decía la Biblia, y que por causa de su inocencia ellos cometían errores. Entonces la empresa de él fue despertar a mis superiores, ayudarlos a encontrar a Dios. Pero se equivocaba Martín. Ellos conocían lo que él había leído, pero ellos estaban por otra vía. La idea de ellos no era acercarse a Dios. La idea de ellos eran otras cosas, aunque habían muchos sinceros que estaban como Martín, buscando la justicia a través de las obras, tratando de agradar a Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios. Y cuando él encuentra que sin fe es imposible, que para él alcanzar un grado de justicia necesita la fe, y que solo por fe vivirá el justo, entonces él comenzó a hacerse preguntas. Tenía dudas en su fe. Tenía dudas que la iglesia no quería o no podía responder. Él veía, porque era un monje, ya era un monje, que el día que iba a oficiar su primera misa invitó a su padre. O sea, ya tenía años estudiando religión. Entonces, habían cosas
que él no entendía. Él seguía en su iglesia a pesar de estar leyendo la Biblia, pero con sus incógnitas, con sus preguntas, con sus inquietudes. ¿Por qué tal cosa? Con sus cuestionamientos. Entonces, pasaban los años y el hombre no lograba lo que quería, pero descubría cosas que no podía entender y que sus superiores no le podían explicar. Por ejemplo, el purgatorio. Él buscó en la Biblia y no encontraba el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar intermedio, un lugar donde va la gente que no está todavía condenada y va como a un stand-by, como en un lugar de espera. Mientras aquí están orando por él, rezando por él y dando limosna para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Entonces Martín no entendía eso. Él lo entendía desde el punto de vista de Roma, pero no lo podía entender desde el punto de vista de la Biblia. Entonces él no podía calibrar eso en su cabeza, que cuando uno se muere, como todavía no está perfecto para entrar directo al cielo, entonces va a ese lugar intermedio. Y mientras está ahí, no se sabe cuántos años, está ahí, entonces se va purgando. Por eso se llama purgatorio. Se va purgando la pena, se va limpiando. Y por eso la gente que se queda vivo paga muchas misas. Y dice que cuando esa gente salen de ahí, porque las misas que le hicieron los purificó, el dinero que la familia pagó para esas misas lo purificó. Entonces cuando ellos salen del purgatorio y llegan al paraíso, sirven de intermediario a los que están aquí todavía. Oh, es un negocito. Es un negocito. Yo mando ofrenda para ti y cuando tú llegas allá, entonces tú me ayudas para yo. Eso es corrupción también. Bendito el nombre de Jesús. Es lamentable esto, pero hay un solo ejemplo que quiero dejar. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario hay dos ladrones. La gente dice que había uno bueno y uno malo. Para mí eran los dos malos. Porque no estaban ahí por bueno. Estaban ahí por lo que ellos eran. Pero uno de ellos se sensibilizó. Uno de ellos reflexionó, aunque fue en el último instante. Estaba ahí por la cantidad de pecados, de maldades, de delitos que había cometido. Pero estando en la cruz, al lado del justo, él se quedó mirando a Jesús. Él miró al otro compañero y dijo: aquel yo sé por qué está aquí. Aquel mató, aquel violó, aquel extorsionó, aquel robó, aquel hizo de todo mucho. Yo sé por qué está aquí. Yo sé por qué estoy aquí. Mi maldad me trajo hasta este lugar. Si hubiera tenido otro comportamiento no hubiese estado aquí. Pero y este justo. Aleluya. Aleluya. Este justo que está en el medio, ¿a quién le hizo daño? Todo lo que he escuchado de él es bueno. Ayudó a los pobres, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, perdonó a los pecadores. ¿Cuál fue la maldad que este hombre hizo? Y él se queda no se sabe qué tiempo analizando a Cristo, el fenómeno Jesús. Y llegó a la conclusión: si este no me puede salvar, nadie me puede salvar. Entonces, como él está seguro que Jesús va para el cielo, como él está seguro para dónde va Jesús, como él sabe que no hay fuerza infernal que pueda detener el ascenso glorioso del Hijo de Dios, como él sabe que el diablo no puede acorralar al Hijo de Dios, le hizo una petición: Maestro Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. ¿Le dijo Cristo vete al purgatorio? Al lugar intermedio para ver qué diligencia hago por ti. No. La respuesta de Cristo fue categórica y contundente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En otra palabra, yo me voy hoy y tú no te quedas. Te llevo conmigo. Oh, gloria. Hoy nos vamos. Pasamos de largo por el purgatorio. Como un cepelín. Martín Lutero no entendía eso del purgatorio. Quería que se lo explicaran, pero no se lo explicaron. Lo que hicieron fue lo contrario, acusarlo de hereje. Otra cosa que Martín Lutero no entendía. Otra cosa que Martín Lutero no entendía. Martín Lutero no entendía la infalibilidad papal. Que lo que el Papa dice no se discute, no se cuestiona, aunque esté contrario a lo que dice la Biblia. Entonces él no podía entender que un hombre, porque él lo veía como un hombre, por más esfuerzo que haya hecho religioso, él lo veía como un hombre. Él no podía entender cómo la palabra del Papa estaba por encima de la palabra de Dios. Eso le trajo problemas. Porque recuerden que era una época en que no se podía cuestionar. Era callado. Era silencio ante la autoridad papal. Y si el Papa te dijo, sea anatema, maldito eres. Y si el que haga esto, maldito es. Entonces él tuvo problemas con ellos. Por eso en la dieta, en dos dietas que tuvo, Habsburgo y la de Worms, la dieta de Worms que fue la última. Ellos esperaban, los amigos de él, Federico II, Federico el Sabio, Eduardo no el otro, Luis V, que era su enemigo. Y todos estaban juntos, los amigos y los enemigos, en esta dieta última, en el 1521, 4 años después de clavar las tesis. Porque el problema de la tesis fue un desafío al Papa o a la iglesia. Entonces, esa tesis, fíjese, el primer internet lo usó Martín Lutero. O sea, en ese tiempo el equivalente a lo que es internet hoy era la imprenta que estaba recién inaugurada. Entonces, los alemanes seguidores de Martín cogieron las 95 tesis y las reprodujeron sin él darse cuenta. Y en lo que él vino a calcular, ya Alemania entera tenía un panfleto en la mano con las 95 tesis. Esas 95 tesis eran 95 planteamientos que el Papa no podía responder, pero apoyado en la Biblia. Y él dijo, el día que me respondan esas tesis, cuando ustedes con la Biblia me digan que yo estoy equivocado, me retracto. No me retracto. Entonces lo llevan ante este concilio y están sus amigos y sus enemigos. Los amigos creen que el hombre se va a retractar, porque si no se retracta, lo van a condenar, lo van a excomulgar. Excomulgarlo y declararlo hereje significa que hasta un civil lo podía matar, porque ya su vida no valía nada. Y él llega ahí, se sienta y dice, aquí estoy. No puedo ser de otra manera, que Dios me ampare. Te retracta el día que me comprueben que estoy equivocado con la palabra de Dios, sino que Dios se encargue de mi vida. Entonces él establece que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto está por encima de lo que pueda decir cualquier mortal, cualquier hombre nacido de mujer. Entonces no le pueden explicar lo del purgatorio, que es una doctrina. No pueden explicarlo la infalibilidad papal, o sea que no falla, que el Papa no falla, que lo que el Papa dice, eso es palabra de Dios. No pueden explicar
que pueda estar por encima de la Biblia, y por eso para los reformados la palabra de Dios está por encima de todo, y lo que se choque con la Biblia pierde validez, y lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que enseña la Biblia. Entonces, encima de eso vienen las indulgencias. Las indulgencias eran unos documentos que, como había una cantidad de personas en el purgatorio librando sus penas y no había garantía de que se iban a salvar, porque si los vivos no hacían lo que tenían que hacer, el que estaba en el purgatorio no iba a salir, de ahí va para el lago de fuego. Entonces, en vista de esto, el Papa, que tenía, era León X entonces, el Papa León X, que tenía la catedral más grande que todavía está ahí, de Roma, esa catedral la estaban construyendo y faltaba fondo, había problema económico, entonces inventaron algo. Fíjense que eso no es nuevo. La manipulación espiritual no es nueva. El pedir dinero, el extorsionar a la gente en nombre de la fe no es nuevo. Eso es viejísimo. Entonces, para que la gente colabore, ¿qué había que hacer? Empezaron a calcular los economistas, los financistas, los vendedores, los mercadólogos del Vaticano. Comenzaron a elucubrar, vamos a inventar las indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Un documento firmado por el Papa. Usted compra una indulgencia a favor de fulano, y cuando esa moneda, porque eran monedas, no había papeleta, cuando esa moneda cae en el fondo del recipiente, el alma que está en el purgatorio salta para el paraíso. Bendito sea Dios. Cuando Lutero ve eso, se enojó y la emprendió contra las indulgencias. Y imagínense, estaba atentando contra la economía del Vaticano. Estaba golpeándolo en la base, porque la gente que aprendía lo que decía Lutero no iba a comprar indulgencia. Entonces andaban por donde quiera los emisarios del Vaticano vendiendo las indulgencias, y la gente comprando indulgencias para que los deudos, porque cualquiera que tiene a su hijo, que usted no sabe si está claro su muerte, su papá o su mamá, que usted cree que está en el purgatorio o en el infierno, y le dice, mira, si tú das tanto, lo sacamos del sufrimiento y lo llevamos para la gloria. Usted da lo que sea. Entonces jugaban con la sensibilidad, con la fe, con la buena fe de la gente. Manipulaban a la gente. Martín Lutero se pronunció contra esto. Todo eso le acarreó los problemas que tenía Martín Lutero. Pero encima de eso, como para sellar, el hombre va en uno de sus viajes religiosos a Roma, y él cree que va a encontrar lo que ha sido su meta: humildad, buenas obras, sencillez, mansedumbre. Y cuando va, lo que encuentra es opulencia, riqueza, corrupción, vanidad, y el hombre se queda con la boca abierta. Eso es aquí. Esos son los superiores míos. Y el hombre ahí se acaba de declarar. Entonces, este es Martín Lutero a grandes rasgos. Emprende su batalla contra el poder más grande. Gracias a la imprenta que sus palabras caminaron el mundo conocido, y la gente despertó, comenzó a despertar. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica? La iglesia a la cual servía Martín hacía énfasis en la obra. Usted se salvará haciendo buenas obras, porque era comprando la salvación. Ahora, ¿qué encuentra Martín Lutero? El justo vivirá por la fe, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pero en Romanos 5:1 dice que nuestra justificación, o sea, nuestra aceptación delante de Dios, no se puede lograr por otra vía que no sea por la fe. Yo no puedo acercarme a Dios sucio.
Yo tengo que acercarme a Dios limpio. Ahora, ¿cómo me limpio? Yo tengo que acercarme por fe para que esa gracia divina me cubra. Entonces me haga aceptable a la presencia de Dios. Pero ¿cómo yo me acerco a Dios si no creo? ¿Cómo yo busco el favor de Dios si yo no tengo fe? ¿Cómo yo oro, clamo o rezo si yo no creo? Entonces, la existencia del justo, tanto como persona como ente espiritual, está basada en la fe. Usted está aquí porque tiene algún grado de fe. Si no, usted no se mueve de su casa para venir hasta este lugar. Entonces, la existencia del justo está basada en la fe. Por eso dice, el justo vivirá por la fe, porque esa fe es la que lo acerca a la justicia, lo hace encontrarse con Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo por la fe. Y esto no es don de Dios. Dice Timoteo 2:9. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Es decir, yo no voy a ser aceptado por Dios por las buenas obras que yo haga. Porque la salvación, oiga bien, no es una conquista nuestra, ni una recompensa a nuestras buenas obras. Dios no me salva a mí porque yo soy bueno. Dios no me salva a mí pagándome lo que yo he hecho por su causa. Dios me salva a mí cuando yo me acerco por fe. Entonces Él, por su gracia, me recibe. Entonces, por esa misma gracia me justifica, me purifica y me prepara. Yo no voy a ganar nada por mis buenas obras. Las buenas obras en la Biblia están, sí, en Santiago están las buenas obras. Pero, ¿cómo se ven las buenas obras en la Biblia? Las buenas obras en la Biblia son el resultado de un encuentro con Dios. O sea, usted no hace buenas obras para salvarse. Usted hace buenas obras porque ya ha sido salvo. Usted no hace buenas obras para conocer a Dios. Usted hace buenas obras porque ya usted conoce a Dios. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque es inconcebible una mala conducta en una persona que tiene fe. Entonces, si usted vive como un hijo del diablo, tú no puedes decir que tiene fe. Porque es que la fe se ve por las obras, no las obras por la fe. La fe es la que produce las buenas obras. ¿Por qué yo dejo de pecar? Porque creo en Dios. Y si creo en Dios y creo en su palabra y creo en su justicia y creo en su santidad y creo en sus estatutos, yo cumplo con Él. Pero yo cumplo con Él porque yo creo en Él. Y como yo sé que Él no quiere que yo mienta, como yo sé que Él no quiere que yo robe, como yo sé que Él no quiere que yo engañe, entonces yo no hago eso porque ya yo creo en Él. Y yo sé que si me salgo de la voluntad de Él, tengo problemas. Entonces, en ese sentido es que las buenas obras son correctas en la Biblia. No existen mediadores. Ese es otro problema que Martín se encontró. Que había que buscar mediadores. Habían 4 o 5. Bueno, muchos, porque los apóstoles también eran mediadores. Pedro, Pablo y todos los santos que últimamente han fabricado. Recientemente hicieron uno en Nicaragua. El padre Romero creo que fue. Lo convirtieron en santo. Es una categoría que solamente la da el Papa y los cardenales y obispos. Entregan ese nivel de espiritualidad a esa persona que ya murió. Entonces, además de Santa Ana, la abuela de Jesús, María, la madre de Jesús, Jesús,
el Hijo de Dios, además de esos tres mediadores, todos los apóstoles, todos los santos y todo lo que han fabricado después que la Biblia se terminó de escribir, todos esos santos pueden interceder. Según la Biblia dice otra cosa. Porque hay un solo Dios. Segunda Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Usted vaya por usted quiera, pero hay uno solo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Esto es parte de la reforma protestante. Por eso es que le decimos que la gente abrió los ojos. Porque la gente estaba engañada. La gente estaba durmiendo el sueño eterno. La gente creía que tenía que buscar toda esa retaíla de mediadores para poder llegar a Dios. Entonces cuando Cristo le dice al ladrón, hoy te va conmigo al paraíso, ¿qué hizo el ladrón? Creer en Jesús. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cree en Jesús y será salvo. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer pecadora que le llevaron porque la habían encontrado adulterando? Te perdono. No peques más, vete y no peques más. O sea, no hay ningún mediador que no sea Jesucristo. Ahora, es difícil, es imposible accesar, acudir a Cristo. No, porque Él dijo, donde quiera que ustedes se junten en mi nombre, allí yo estoy. Entonces el Señor Jesucristo está aquí, está donde usted esté. La gente, fíjense, en el año 300 aproximadamente de nuestra era, a partir de los tiempos de Constantino y demás, la gente comenzó a razonar la fe. Ustedes saben que en el tiempo de la Edad Media, en los tiempos de la escolástica, hubo una lucha entre la fe y la razón. Porque hasta ahí la gente estaba ciega con la fe. Después la gente comenzó a razonar, después de la reforma y demás, la gente comienza a razonar. Entonces vienen algunos y piensan, pero ¿cómo es posible que nosotros estemos rezando y orando sin ver nada? Debemos ponerle algo a la gente para que vea, porque eso aumenta la fe. Y entonces ahí inventaron las imágenes, a orarle a las imágenes. Y entonces en las iglesias empezaron a aparecer los cuadros del corazón de Jesús, María, José, y todos los santos que ellos fueron poniendo en la iglesia, de manera que la iglesia estaba llena de santos, aunque no hubiera un alma, pero estaba llena de santos. Eso es una situación que en su ignorancia de lo que dice la Biblia, la gente la aceptó como buena y válido. Lo que no entendemos es por qué hoy, siglo XXI, aparezca gente que cree esa bobería. No, que hay que tener algo de frente para poder orar. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer samaritana? Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un espíritu? El espíritu no se ve. Entonces, Cristo lo que quiere es verdaderos adoradores. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Los que adoran en espíritu y verdad. Los demás son de juego, no son de verdad. Los demás adoradores. Entonces, por eso es que nosotros tenemos diferencia con ese tipo de cristiano que necesita una serie de argumentos. Argumentos que no influyen en su vida diaria. Porque nosotros creemos en un Cristo que cambia, que transforma. Un Cristo que a partir de ese encuentro usted es otra persona. Entonces, ante lo imposible de entender, lo infinito, solo se recibe la paz y la esperanza cuando actuamos con fe. Usted no puede explicar ni siquiera que usted está vivo. Ni eso podemos nosotros explicarlo. Porque hay muchísima gente que debía estar vivo y están muertos. Y hay muchísimos que debían estar enterrados y están vivos. Que ya la ciencia les dijo, te quedan 15 días.
Y hacen 20 años que se lo dijo. Y hay otro que le dice, tú tienes una salud de roble. Mira, tú no te mueres en todos estos años. Y a la semana se va. Entonces ni siquiera nuestra existencia terrenal la podemos explicar. ¿Cómo vamos nosotros a explicar los asuntos celestiales, los asuntos espirituales? Entonces estamos en la obligación de coger la fe o no coger nada. ¿Qué prefiere usted? ¿Languidecer por falta de fe o reverdecer con fe? Ah, no, que ustedes son unos tontos que se gozan porque creen en un Cristo que está con ustedes. Ok, somos tontos porque nos gozamos, pero estamos claros en que nos gozamos, ¿verdad? Sí, nos gozamos. Y tú, como tú no crees en nada, tú en vez de gozar sufres. Entonces, ¿cuál es más inteligente de los dos? ¿El que vive sufriendo en nostalgia permanente o el que en esa fe ignorante vive sirviéndole a Dios y disfruta la esperanza y la paz? Hay demasiadas cosas que no podemos explicar. Lo que más le conviene a esos sabiochos que andan por ahí, a esos que creen que se la saben todas, lo mejor que deben hacer es trancarse a medianoche y decirle: Dios, si es verdad que tú existes, muéveme un dedo. Y yo sé que el Señor algo va a hacer, algo va a hacer, porque esto es por fe. Esto se recibe por fe y se siente por fe y se vive por fe. Entonces, por esa fe es que nosotros somos justificados, o sea, capacitados para ser recibidos por Dios. Somos culpables, somos malos, pero al creer en Él somos justificados por su gracia, no por nuestras obras. Porque si fuera por obra, nadie de nosotros sería salvo. Porque nadie llena los requisitos mínimos, básicos de la salvación. Si Cristo no viene a morir por nosotros para que ese sacrificio nos limpie y pague nuestra cuenta, nadie de nosotros sería salvo. Ahora, si usted encuentra a alguien que lo pueda salvar y que tenga más garantía que el Cristo de la Biblia, entonces avíseme que me voy con usted. Pero ese Cristo que hace 2000 años murió en la cruz es el que sigue salvando gente hoy. Y es lo que nosotros hoy continuamos sintiendo. Solo por fe, solo por la fe. El justo será justificado solo por la fe. Y solo por esa fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir que tenemos paz para con Dios? Que el pleito se acabó. Que hicimos las paces. Porque antes éramos enemigos de Dios, porque le ofendíamos a Dios. Ahora estamos en paz con Dios. En paz con Dios porque hemos creído en Él, le hemos pedido perdón y hemos sido aceptados por Él. Entonces, el justo vivirá por la fe. Fue lo que movilizó a Martín Lutero. A mí me han dicho que era por otra cosa, pero la Biblia dice que yo voy a ser justificado, porque el anhelo de él era ser justificado ante Dios. Y él creía que era a través de las buenas obras y de las dádivas. Y ahora encuentra que si no confía en eso que dice la Biblia y se acerca a Dios para que su gracia descienda sobre él, él no va a alcanzar el nivel que necesita para ser salvo. Entonces la Biblia, según Martín Lutero, una de sus tesis fue: la Biblia es el único documento creíble en asuntos de fe. El único documento creíble en asuntos de fe. Todo lo demás son caballadas. Todo lo demás es disparate. Lo que diga la Biblia, eso es lo que va. Y la inerrancia y la perfección de la Biblia ya ha sido más que comprobado. Ahora, repetimos que el justo vivirá por la fe. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa fe? Por último, fíjese lo que dice Romanos 8:5. Romanos 8:5. En adelante hasta el 12. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo se puede vivir en el Espíritu si no se tiene fe? Lo único que sustenta nuestra vida espiritual es la fe en Cristo Jesús. Y esa fe es el motor de nuestra justificación. ¿Por qué yo me aparto del pecado? Porque creo en Dios. ¿Por qué yo me santifico? Porque confío en Dios. ¿Por qué yo creo que soy salvo? Porque confío en Dios. ¿Por qué yo sé que tengo un lugar preparado en el más allá? Porque he creído la promesa de Dios. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. No es vivir en la carne, es como dice Pablo aquí, es vivir en el Espíritu. Agradar a Dios no es agradar al mundo, no es agradar al pecado. Garantizar una estadía gloriosa en el más allá no quiere decir que aquí vas a vivir como te dé la gana. Quiere decir que aquí vas a vivir por fe, dentro del parámetro de la voluntad de Dios. Entonces Dios garantiza esa salvación. Entonces los valores de la reforma protestante están en que nos despertó, nos levantó el ánimo y nos abrió los ojos, despertó la conciencia y le permitió al hombre expresarse libremente ante Dios. Porque antes de eso había que ir a donde un mediador humano para que confesara nuestros pecados y nos perdonara. El Señor, a través de Martín Lutero, desempolva la palabra que hay que acercarse personalmente. Usted no tiene que contarle su pecado a ningún hombre para que lo perdone. Usted cuéntele su pecado a Jesucristo. Cuéntele sus culpas a Jesucristo. Y no se la va a contar para que Él la sepa, porque Él la sabe. Se la va a contar como un acto de sumisión, de humildad, de honestidad. Entonces, al enumerar mis faltas, me estoy humillando y estoy reconociéndome. Entonces digo, Señor, perdóname y te prometo no volver a pecar. Ayúdame a mantener esta mi palabra. Y Dios lo va a hacer. Un aplauso al Señor.